Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre. Como tú, soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas, inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. Dos estudios publicados recientemente por el Banco Mundial, el BID, la OCDE y ACNUR muestran que cuando tienen la oportunidad, las personas desplazadas por la fuerza en América Latina y el Caribe pueden contribuir significativamente a las economías de los países a donde llegan. Impulsan el desarrollo productivo, permiten la integración cultural con las comunidades receptoras, se integran con el pago de impuestos, el consumo y la cualificación laboral. Por eso, desde esta y otras instancias, la invitación hoy a la sociedad y a sus medios es a cambiar la mirada sobre el fenómeno y sobre las personas migrantes. Los hechos o percepciones aisladas no pueden convertirse en imaginarios repetidos o legitimados por la televisión, estigmatizando sociedades y naciones sin justificación de fondo. En este contexto es fundamental que los medios de comunicación y particularmente la televisión desempeñen un papel constructivo al cubrir las migraciones, evitando esas estigmatizaciones a los migrantes y destacando sus contribuciones al país. Pues bien, para profundizar en este tema nos acompañan esta mañana Dana Catalina Cabrera. Es antropóloga, investigadora con énfasis en migración laboral y seguridad social, política migratoria, derechos humanos de los colectivos migrantes, además de docente de la Universidad Javeriana. Dona Catalina, bienvenida. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Y está también María Margarita Echeverry. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Se ha dedicado a la ejecución de proyectos sociales de la población juvenil y migrante y actualmente es docente de la Maestría de Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas de la Universidad Javeriana. María Margarita, bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y gracias por estar con nosotros. Desde la distancia nos acompaña José Guarnizo, comunicador social y periodista, director del portal Vorágine, escritor y periodista especializado en temas de derechos humanos y migración. José, bienvenido, buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia de Canal 1 y muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario de ese país. Bienvenido, Ronald, buenos días. Buen día, Mario. Gracias por la invitación. Para el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, siempre es un placer poder acompañarlos. Muy bien, Ronald, muchas gracias por estar con nosotros. Y comencemos con nuestros televidentes, que son el epicentro y la columna vertebral de este espacio y su percepción con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Argumentan o se basan en las nacionalidades de las personas que emigran. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si son venezolanos, pues vamos a hablar de las cosas que hacen mal, no tocamos las cosas que hacen bien. Y, por ejemplo, si son estadounidenses, no vamos a hablar ni de lo uno ni de lo otro. La migración siempre es positiva, no importa qué país sea, no importa si el país de donde vienen los inmigrantes sean de un país que sea socialista o comunista o tenga unas condiciones económicas, digamos, en desventaja. Hay mucho estigma por parte de los medios de comunicación, especialmente porque muchas veces se centra en victimizarlos. Entonces, pues, eso también acarrea, pues, consecuencias negativas para las poblaciones migrantes. Los medios de comunicación unas veces hablan bien, otras veces hablan mal. Lo único que puedo decirte es que todos los migrantes no somos iguales, hay muchos que venimos a trabajar honradamente, no venimos a hacer el mal, hay unos que por casualidades de la vida vienen con esa mentalidad de hacer el mal a otros, como hay otros que no. Siento que en alguna parte han hablado muy mal de ellos y los han hecho ver como algunas personas mal en ciertas cosas. Pero siento que no todos son así, ya que algunos vienen a aportar en gran circunstancia pues al país.
aportar, quitar estigmas. Pero una frase que me quedó sonando, tú me dirás si el televidente está en lo cierto, María Margarita. Todas las migraciones son positivas, decía el televidente. ¿Tú qué piensas? Todas las migraciones son positivas. Creo que ese es como el primer llamado en términos de la comprensión de los procesos migratorios que se están dando actualmente en Colombia. Y no solo actualmente, creo que en Colombia se nos olvida con mucha frecuencia los procesos migratorios de aquí para afuera, de aquí para allá, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de remesas que han entrado a nuestro país que provienen de la migración colombiana, que durante décadas y décadas ha migrado, eso se nos olvida. Se nos olvidan los aportes que están haciendo la población venezolana y no solo venezolana. Con Donna, por ejemplo, una de las cosas que siempre discutimos donde estamos hablando es tenemos que tener en cuenta que tenemos más de 92 nacionalidades. Y no solo, Donna, de los países hermanos, donde las fronteras no existen, ¿verdad? Son simbólicas. Pero también, como dice María Margarita, de todo el mundo, sin estigmas y sin prevenciones. Claro que sí, es importante, por ejemplo, ver cómo las personas que ahora tienen visado, tienen esta característica de nómadas digitales, también han venido a acompañar diferentes ciudades en el país y cómo aportan en aspectos económicos, comerciales y demás, pero como también cambian las perspectivas que pueden tener las personas de los sitios que reciben a estos migrantes y cómo se pueden construir soluciones conjuntas a problemáticas a partir de esas diferentes experiencias que tienen las personas migrantes. Y creo que eso también es algo que nos añade la diversidad de la migración. Dicho eso, José, ¿cómo es la representación que ofrecen los medios de comunicación y la televisión sobre el fenómeno de las migraciones? Los medios de comunicación han hecho una representación a veces correcta y a veces incorrecta de la migración, en parte porque los periodistas no estábamos preparados para saber cubrir la migración. La migración nos tomó por sorpresa. En el año 2016 se produjo una explosión de migración teniendo a Colombia como un país de paso, y nosotros estábamos más preocupados o más enfocados en hacer un cubrimiento sobre el proceso de paz que se estaba adelantando en ese momento con las FARC, y a la migración la empezamos a ver no en las salas de redacción, sino la empezamos a ver en lo cotidiano, en los barrios. En todo este proceso y en todo este tiempo se han cometido muchos errores que han generado estigmatizaciones a la población migrante y ha habido un desconocimiento grande frente a lo que significa migrar. Sin embargo, también han aparecido algunas iniciativas que propenden sobre todo en que los periodistas debemos entender que la migración es un tema de derechos humanos, por lo cual necesitamos algunas herramientas de ese tipo para poder hacer el mejor cubrimiento posible. Sí, porque el cubrimiento no es igual, no puede ser igual y debe tener de por medio capacitación, actualización y preparación de los periodistas. ¿Qué tipo de preparación, Ronald? Creo que mi principal recomendación para los medios de comunicación es continuar formándose. A lo largo de estos 9 años hemos tenido diferentes cortes de periodistas que se han formado en temas migratorios. Algunos colegas de diferentes medios se han convertido casi que en decanos de comunicación sobre migración. Es importante hacer un abordaje en el cual se le ayude a comprender a la sociedad el fenómeno que está enfrentando. Colombia es un país que no tenía una experiencia y un intercambio internacional muy alto, a diferencia de otros vecinos, incluso de los propios venezolanos, que tuvieron oleadas migratorias europeas y una oleada migratoria muy importante de nosotros mismos, de los colombianos que hicimos de Venezuela nuestro hogar. Dentro de esa dinámica, los medios juegan un papel fundamental y hay que entender que hay que seguir formando. Es decir, ya he conocido periodistas que hoy han ido ascendiendo a lo largo de estos años dentro de sus propios medios y que tienen una posición muy favorable frente al tema migratorio, pero también hay nuevos periodistas recién egresados que necesitan tener herramientas y este es un proceso continuo, no es una cosa que se hace una vez, 2 veces y ya se ha logrado una formación en el tema migratorio. Por el contrario, todo el tiempo tenemos que estar trabajando en esa formación. Muy bien, actualización, preparación
permanente. Veamos qué tienen para preguntar nuestros televidentes. Oigan, yo soy migrante y le digo a los medios de comunicación que no todos hacemos mal. Por ejemplo, tengan mi ejemplo, yo estoy aquí trabajando, vendiendo mis arepitas y ganándome mi dinero honradamente. Y no solamente lo malo así sea con nosotros los adultos, sino también en los colegios con los niños, mucho bullying, mucha xenofobia, que no deberían permitirlo, porque eso influye en ellos y los hace sentir mal. Bien, un bullying y una xenofobia que parte de un encuadre equivocado. Los migrantes no aparecen en televisión así como ellos, ¿no? Trabajando, produciendo, en esta onda social común, sino aparecen siempre signados alrededor de delincuencia, ¿no? Prostitución y afectación. No solo porque son una inmensa minoría, sino porque esa no es la generalidad de las migraciones, María Margarita. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ese es uno de los llamados, entre otras, para los medios de comunicación, y hablemos de medios de comunicación en general, bueno, en la televisión específicamente, y es contemos las historias, ¿sí? Lleguemos a las narrativas de los migrantes y de las migrantes, contemos las historias de los niños y de las niñas, de lo que se está haciendo y de lo que hace la migración en la vida cotidiana, ¿no? Este vicio que tenemos, que aquí creo que hay que hacer una aclaración, y es que estigmas, estereotipos, discriminaciones las tenemos todos sobre todos. O sea, los periodistas y las periodistas necesitan empezar a poner esos estereotipos sobre la mesa, mirarlos de frente y saber que hay que ampliar la narrativa, y la narrativa tiene que ir a la población migrante. Esa tarea, en concordancia con lo que dice María Margarita Dona, comienza porque el periodismo, pero también los libretistas y demás, se quiten de encima los sesgos propios, claro, ¿verdad? Porque si no se quitan los sesgos propios, no estamos narrando lo que sucede de afuera, sino lo que pasa por la cabeza de los periodistas. Entonces, a veces los periodistas decimos o creemos que los migrantes llegan a quitarnos el trabajo, que llegan a quitarnos la tranquilidad, que llegan con costumbres distintas, y somos iguales, tan iguales que narrar Venezuela es también narrar nuestros llanos orientales, claro, que sentimos tan nuestros. Es como si deshumanizáramos a los migrantes, y yo creo que lo hacen los medios de comunicación, porque pues son personas las que están trabajando en ellos, pero también creo que dentro del espacio de la comunidad también hay que contribuir en eso. O sea, un migrante es una persona, antes de ser migrante fue una persona, es un ser humano que, como nosotros, le da hambre al mediodía, por la noche, que si se pone triste llora, que si quiere progresar y si quiere alcanzar algo se esfuerza y lo hace. ¿Cómo entonces podemos recordar que somos iguales en nuestra humanidad? Desde una perspectiva humana, pero sobre todo normal, de absoluta normalidad, desinstalando esos prejuicios que tenemos nosotros. Podemos cambiarlo de afuera si primero cambiamos lo de adentro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo desinstalar eso, José? Bueno, el impacto es mucho, es muy grande. Los periodistas tenemos una responsabilidad muy grande en la sociedad. En ese sentido, es importante decir que la migración muchas veces también ha sido utilizada para generar réditos políticos por parte de algunos mandatarios, sin importar si sean de izquierda, derecha o de centro. La migración siempre ha sido como un caballito de batalla para conseguir algunos réditos en temas políticos. En ese sentido, el impacto de lo que nosotros los periodistas hacemos es muy grande, porque nosotros podríamos generar dos cosas que son terribles para el mundo del periodismo y en la sociedad en general, y es desinformar o generar con nuestras informaciones xenofobia. Lo peor que podemos hacer los periodistas es desinformar. En ese sentido, es importante que tengamos en cuenta que existen unas herramientas, unos conocimientos acerca del fenómeno migratorio, de lo que significa migrar. Por ejemplo, entender que la migración no es un delito y que si alguien cruza una frontera sin papeles, no está cometiendo un delito, sino que es una irregularidad, y las irregularidades son subsanables. También entender que los migrantes, como cualquier ciudadano, no pierden los derechos al cruzar una frontera, y también están obligados a seguir unas normas y unas reglas y un código penal que rige en el lugar donde llegan.
Porque, por ejemplo, María Margarita, menos del 18% de personas nacidas en Venezuela son informales. El resto de los casi 2.800.000 que viven en nuestro país viven en la absoluta formalidad. Pagan impuestos, trabajan, contribuyen a la productividad y a la creatividad. Sí, que esa es una de las grandes discusiones que tenemos en términos de migraciones, y es ¿por qué no se le da papeles a los migrantes? O sea, una población migrante regularizada paga impuestos, paga seguridad social, consume, ¿sí? Puede tener procesos fluidos, por ejemplo, de matricular a sus hijos y a sus hijas en la escuela, como entre otras, sería bueno recordarlo a la población colombiana que nos está escuchando, lo que pasó con la migración nuestra a Venezuela, ¿no? No se nos puede olvidar que en la frontera de los 2.200 kilómetros hay una migración pendular, ¿sí? De ida y vuelta todos los días de la vida a estudiar en los colegios de Venezuela, la población colombiana. ¿Por qué? Porque los pueden matricular. Cuando tenemos una población migrante irregularizada, pues claro, ¿qué es lo que entran a conformar? A agrandar la bolsa de la informalidad, a arrancar pobreza, a rasguñar la vida, como lo estamos haciendo en muchos casos, una gran parte de la población colombiana. Entonces, demos papeles y formalicemos, que es un poco lo que Mario está anotando. En ese sentido, yo puedo trabajar y producir para este país. Por eso la migración es positiva. Los que hacemos que la migración sea negativa somos los estados-nación, que no queremos aceptar la llegada de estas personas, así como lo hemos hecho nosotros históricamente a otros países. Muy bien, María Margarita. Más televidentes preguntando. Escuchemos. ¿Cómo se pueden romper esas barreras de estigmatización para una televisión más equitativa para quienes somos migrantes? Romper las barreras, ¿no? Es la tarea que nos propone el televidente, Donna. Creo que una de las primeras cuestiones es vincular a las personas migrantes a la televisión que habla sobre ellos, porque estamos acostumbrados a hablar como desde nuestra perspectiva, obviamente con conocimiento, con experiencia, pero son los migrantes los que viven los comentarios, el bullying, el que explicaban hace un rato, los malos tratos o también las buenas palabras que a veces se les comparte, se les brinda. Entonces, vincularlos a la discusión es clave, y ajustar la manera en cómo estamos estableciendo los procesos de comunicación, también considerando sus especificidades, ¿no? Hay iniciativas interesantes que, por ejemplo, han hecho diccionarios de palabras como informales venezolanas que usan los migrantes venezolanos y que desconocemos, ¿no? Y cuando estamos hablando entre amigos, en la calle, es muy fácil el uso de esas palabras y eso genera confianza. Entonces, ¿cómo aprendemos también a hablar con ciertas palabras, por ejemplo, que tienen los migrantes venezolanos, ya que es el mayor grupo de migrantes que está en el país? Entonces, vincularlos a la conversación es clave, pero también revisar con ellos la manera en cómo se están estableciendo los procesos de comunicación de las cosas que les competen. Muy bien, los migrantes suman, contribuyen. José, ¿cómo contar eso? ¿Cómo narrar eso en televisión? Sí, muchas veces los periodistas hemos contribuido a que se generen estigmas. Y aquí de lo que se trata no es desconocer los problemas que aparecen con la migración, porque también aparecen. Aquí yo creo que lo importante es ofrecer un panorama completo, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se dice que, bueno, está disparada la inseguridad en una ciudad como Bogotá, que es la ciudad que más tiene migrantes, pues si uno va a hacer un análisis ya periodístico sobre esa afirmación e indaga sobre las cifras de delitos que se cometen en Colombia, encontramos que solamente el 6% o 7% de los delitos que se cometen en Colombia lo cometen ciudadanos extranjeros. En ese sentido, sería injusto y desproporcionado decir que nuestra delincuencia o la delincuencia que hay en el país se debe al fenómeno migratorio. Ahora bien, hacer un cubrimiento responsable de la migración no quiere decir tapar los problemas o no pensar en los problemas, porque de todos modos la migración produce generalmente un choque cultural.
por mucho, digamos, que nos parezcamos o que tengamos rasgos culturales comunes con otras sociedades de otros países, de todos modos siempre se produce pues un choque. Muy bien, porque eso sí se nos sale la bandera, el escudo, cuando en el exterior algún compatriota comete algún delito y aquí salimos a decir, los buenos somos más, son una minoría, los colombianos no somos así, pero cuando se trata de migraciones no medimos con el mismo rasero. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Les pido que pongan más series y novelas en vez de tantos programas de salud, más programas de día, por favor. Nos escribe Toby Mont. Para los sábados y domingos me gustaría ver más películas. Sería muy bueno para el canal. Nos escribe Greisa Pargas. Potenciamos esa idea de la programación diurna, especialmente los sábados y los domingos cuando las familias están en casa. Hace falta esa programación. Estoy muy feliz por la emisión de Sin Carreta, pero los programas han sido grabados con muy poco volumen y tengo que colocar mi TV al 100%. La publicidad, en cambio, suena bien. Nos escribe Alcira González. Es bueno decir que la trampa es de las agencias publicitarias, que le suben al volumen de sus cuñas para que el televidente, cuando pasen las cuñas, se despierte y les preste atención. El volumen de los programas está estandarizado y lo que hay que tener en cuenta es cómo logramos modular para que no se note ese cambio cuando llegue el bloque comercial. La señal de Canal 1 fue bloqueada en el horario de Sin Carreta en Turbarco. Nos escribe Edan Meléndez. ¿Dónde están las películas de acción de años anteriores? Las han cambiado por series y tonterías, cosas que dan hasta sueño. En Arauca y con la antena TDT no es posible ver los canales y el Canal 1 requiere de su ayuda. Gracias. Nos escribe Alicia Cabezas. Bueno, son varios correos, varias inquietudes que aquí potenciamos para que las instancias en nuestro canal tomen las medidas correspondientes. Agradecemos a nuestros televidentes por participar en nuestro espacio y les pedimos que nos ayuden a mejorar la televisión. ¿Cómo? Con recomendaciones. ¿Qué propuestas tienen los televidentes? Veamos. Le digo a todos los televidentes que no todos los venezolanos somos malos. También habemos personas buenas que venimos a este país a aportar mucho. Yo considero que siempre deben informar tanto lo bueno como lo malo. No debemos generalizar porque independientemente de las novedades o de las situaciones que se presentan con inmigrantes en nuestro país, considero que ellos también merecen una oportunidad tal cual como lo tenemos nosotros en nuestro país. La recomendación sería como enfocar más en el sentido de que no todos venimos es a pasar el rato por acá, muchos venimos es a trabajar para un mejor futuro para nuestra familia, para nuestro porvenir, ¿no? Mi recomendación es para que los medios de comunicación, al momento de que vayan a comunicarse o hablar de los extranjeros, pues hacer opiniones pues más integrales. ¿Por qué? Porque no todos los migrantes somos malos o venimos a hacer cosas malas, pues también venimos a hacer cosas buenas, a trabajar, a surgir, a prosperar, a ayudar a nuestros familiares. Esa dona la voz de nuestros migrantes en nuestro país. Yo creo que habría que comenzar por cambiar esa frase. No todos los migrantes son malos. No, muy pocos, escasos, ¿verdad? Para que no impere la generalización a la hora de estigmatizar. Tus propuestas, tus recomendaciones, por favor. Hay una fórmula que hemos empleado y que podemos seguir haciendo y es presentar historias de vida para poder entender cómo las personas migrantes participan en diferentes ámbitos de la vida cotidiana y cómo están ayudando a construir país. Creo que centrarnos en esos casos específicos nos puede de nuevo traer mucho más cerca de las historias de los migrantes y podemos entender cómo es su trasegar y cómo caminan a través de las diferentes posibilidades y complejidades que tiene nuestro país. Los medios de comunicación es importantísimo que faciliten espacios de debate como estos
que se sigan, pero que sigan también estando en otros escenarios, mucho quizá más locales, donde se puedan intercambiar opiniones con las personas migrantes y con las personas de las comunidades de acogida. Vuelvo a recalcar porque es importante, estamos en una construcción conjunta de una sociedad que tiene unos problemas comunes y donde todos y todas podemos aportar soluciones al respecto. Dona, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dona Catalina Cabrera, antropóloga, investigadora y docente de la Universidad Javeriana. José, recomendaciones, tareas que nos propones. Hay que entender que la migración es un fenómeno mundial, casi que es el gran tema de nuestros tiempos. Y esto genera unas responsabilidades a los estados receptores, pero también a los estados de donde la gente se está saliendo. Este es un panorama muy complejo y, sin embargo, yo creo que de lo que se trata es de siempre tener herramientas, datos confirmados, y entender que este es un tema de derechos humanos, que los seres humanos no pierden sus derechos cuando cruzan una frontera. También entender que se necesita empatía para entender los fenómenos migratorios, pero también de alguna manera mirar hacia los problemas y ver también cómo se pueden retratar sin estigmatizar y sobre todo sin desinformar, porque yo creo que los estigmas siempre se generan cuando se plasma información errada o cuando se plasma información que no tiene sustento. Muy bien, muchas gracias a José por participar en nuestro espacio. Muchas gracias, Mario, muchas gracias por esta invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal 1. Muy bien, José Guarnizo, periodista y director del portal Vorágine. También acudamos a las luces de Ronald Rodríguez. Es importante que los medios desarrollen estrategias, pero fundamentalmente que haya una línea editorial que entienda la migración como un proceso de transformación sociocultural que está viviendo nuestro país, que si lo apalancamos adecuadamente va a generar beneficios sociales y de hecho los está generando. Los primeros resultados ya se están viendo en la sociedad colombiana y obviamente la responsabilidad de los medios ahí es muy importante. Los directores, los editores tienen una gran responsabilidad en este trabajo. Por suerte, hay organizaciones como el Consejo de Redacción que están trabajando conjuntamente para que logremos desarrollar una mejor estrategia y unos mejores resultados para evitar la xenofobia, para evitar la aporofobia. Muy bien, muchas gracias a Ronald Rodríguez, investigador y académico de la Universidad del Rosario. María Margarita, las tareas que nos propones, las recomendaciones. Bueno, la primera, dejar de hablar de ellos y de ellas y que ellos y ellas hablen en los medios, ¿no? En cualquier medio, que sus voces empiecen a tejerse en la vida cotidiana de la televisión, de la radio, etcétera, etcétera. Dos, creo que en Colombia especialmente tenemos que dejar de ver a la llegada de la población migrante a Colombia como una coyuntura, como una emergencia, como ya este cuentico de que no estábamos preparados, creo que está mandado a recoger, ¿sí? Y mandado a recoger es que ya llevamos una década y casi media de llegada de población migrante. En ese sentido, mi llamado a los medios de comunicación, a los periodistas, pero sobre todo a la opinión pública, a todos los que estamos sentados aquí en esta conversación, es que no se nos olvide nunca nuestra historia de migración, la historia de migración colombiana. Muy bien, eso es muy importante, María Margarita, muchas gracias. A ti, Mario, muchas gracias y al programa. Muy bien, María Margarita Echeverry, doctora en Ciencias Políticas y Sociología y docente de la Maestría de Estudios Críticos de las Migraciones Contemporáneas en la Universidad Javeriana. Muchas gracias a todos ellos. Gracias a los televidentes que también participan activamente en nuestro espacio. Y a todos los demás televidentes les recordamos que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.